aproximadamente los casi $500, y eso nos va a explicar un poco Oscar Mesa a esta hora. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Santiago, Octavio y Valentino. Un placer conversar con ustedes desde Caracas. Además, debo agregar que yo soy Sí, profesor universitario también del Exacto. doctorado en Economía bueno, de la Universidad Central de Venezuela, de manera que me conozco perfectamente la situación. Mira, para que tengan una idea, acabamos de realizar y dentro de unos días debe estarse publicando el gráfico que permite mostrar el poder adquisitivo del salario promedio de un docente con respecto al precio de la canasta alimentaria familiar de febrero, que como ustedes bien dicen, ubicada en $487 con 12 centavos, estamos hablando prácticamente de 500. En el caso de los maestros venezolanos, de los docentes venezolanos, el salario promedio como tal, es decir, como parte realmente de la escala salarial, es de $12 con 27 centavos para el mes de febrero. Repito, $12 con 27 centavos mensual. Ustedes saben perfectamente, Octavio, Valentín y Santiago, que en Estados Unidos el salario mínimo por hora puede estar entre los 12 y los $15 por hora. Nosotros estamos hablando del salario promedio de un docente que se ubica mensualmente en $12 con 27 centavos, que vienen siendo unos 798 bolívares. De manera que este docente puede cubrir apenas el 2,5% del costo de la canasta alimentaria, requiriéndose 40 salarios promedios de un docente. Estamos tomando en cuenta, cuando hablamos de salario promedio, la escala salarial vigente en la contratación colectiva, que no se ha discutido y que está por lo menos de hace 6 años suspendida. Y el gobierno además ha dicho que no va a hablar de incremento salarial. Imagínate tú en una mesa de negociación colectiva no hablar de eso. Lo más que puede aceptar es hablar de incrementos del ingreso, es decir, de bonos, pues. Entonces, fíjate tú la situación. Eso explica en buena medida por qué hay menos aspirantes a ser profesores en las escuelas de educación, tanto del Pedagógico de Caracas como de las universidades nuestras. Bueno, pues por supuesto, con esa perspectiva, con un contrato colectivo que antes era uno de los mejores, bueno, ahora estamos en esta situación en la cual ni siquiera se está discutiendo, de manera que, por supuesto, eso refleja un poco, en este caso, utilizando el mismo dato de la canasta alimentaria que estamos publicando desde hace 27 años, solamente la alimentaria, porque si hablamos de la canasta básica supera los $1,000. Estaríamos hablando ya de otra situación y, por supuesto, y porque no solamente incluye alimentos, sino que incluye también los gastos básicos, además para una familia trabajadora, en 6 rubros importantes. Esa canasta básica, que ya no es solamente alimentaria, repito, se ubicó en el mes de febrero en $1,000, $1,053 con 37 centavos. De manera que, por supuesto, se requieren en este caso para poder cubrir el costo de lo básico, fíjense este número, 526.68 salarios mínimos, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria y 2 salarios mínimos deberían ser suficientes para cubrir el costo de la canasta básica, de la manera como lo calcula la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Oscar, en esos cálculos que ustedes sacan para poder establecer el costo de la canasta alimentaria, ¿cómo se desglosa? Como para entender de dónde proviene el número y que nos quede claro de dónde salen esos dólares, precisamente también pensando en los pedidos que hacen los profesores y evidentemente lo que hace la sociedad en general. Bueno, lo primero que habría que decir es que los estamos elaborando desde hace 28 años, lo publicamos desde 1998, recogemos datos presencialmente, levantamos datos de precio semanalmente en los establecimientos de las zonas populares de Caracas y de los valles del Tuy, y además, luego de la pandemia, también lo estamos recogiendo por la vía digital. Obviamente ya muchos establecimientos lo hacen y por eso estamos llevando adelante una base de datos del año 1921 que para este momento estaríamos contemplando precios de 20 estados, además, por supuesto, incluyendo el Distrito Capital, en donde realizamos, como les he dicho, y también en los valles del Tuy, levantamos precios de manera presencial. Esos datos, además, esa canasta tiene un esquema nutricional, por decirlo de esa manera, un esquema nutricional que toma como fuente la canasta alimentaria normativa del gobierno que se diseñó en 1998 por parte de lo que era la Oficina Central de Estadística e Informática, hoy
conocida como el Instituto Nacional de Estadística, es decir, se pudo en aquel momento tomar en cuenta porque además se hizo un buen trabajo, era un buen equipo de profesionales, nosotros obviamente no lo teníamos en el Senda, pero tomamos eso como base, hicimos nuestros propios estudios en aquellos años en la zona central del país con los sindicatos, y de allí pudimos conformar una canasta alimentaria que está constituida por 11 rubros o grupos de alimentos y 60 productos, todos alimentos. ¿Cuáles son esos rubros? Bueno, esos rubros son cereales y productos derivados, carnes y subpreparados, pescados y mariscos, leche, quesos y huevos, grasas y aceites, frutas y hortalizas, raíces, tubérculos y otros, granos donde tenemos caraotas, arvejas y lentejas, azúcar y sal, salsa y mayonesa y café. Es decir, lo esencial, la canasta alimentaria normativa del gobierno tenía porque no lo publican desde el año 2014, 50 productos. La nuestra tiene 60. La de ellos, que no se publica, pero que obtenemos información por otras vías, puede estar ubicada cerca de los $380, $400, pero no lo publican precisamente porque cuando van a discutir la contratación colectiva y los sindicatos muestran nuestras cifras, el gobierno le dice que las cifras nuestras no se las muestra, pero no creen en ellas. Entonces la respuesta rápida es, bueno, ¿cuáles son las cifras suyas? No hay silencio absoluto, no hay cifras sobre inflación desde octubre, no hay cifras sobre la canasta alimentaria normativa oficial que debería enviar el gobierno a la CEPAL desde el 2014, no hay cifras sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, claro, la discusión sobre la contratación colectiva que pudiera mejorar las condiciones de los trabajadores del sector público, incluyendo maestros y profesores, bueno, está paralizada y como les he dicho, pues la decisión que conocemos a través de la Comisión Intersindical Magisterial es que el gobierno no va a hablar, no quiere hablar de incremento salarial, sino a lo sumo, y no se ha pronunciado ni siquiera sobre eso, de ingresos, de aumento del ingreso, que lo que en definitiva significa son los bonos, que como ustedes saben, los empleados públicos cobran unos $130 por concepto de bonos de alimentación y de guerra. Hay que decir, por ejemplo, que ese bono de alimentación de $40 no alcanza ni siquiera para cumplir su objetivo. El objetivo de ese beneficio, que se estableció en el año 1998, era que el trabajador, bueno, mucho antes incluso con la presidencia de Jaime Lucinchi, cuando se establecieron los comedores obligatorios en las empresas industriales, pero ese beneficio derivó luego a todos los trabajadores y su objetivo es que los trabajadores puedan por lo menos adquirir y comer una comida balanceada cada día laboral. En Venezuela, en los sitios, digamos, modestos, podemos tener un almuerzo más o menos completo, pero en una zona, sí, por supuesto, popular, puede costar $6, 6 por 5, 30, 30 por 4 son 120, como ustedes verán. En el mejor de los casos, ese bono de 130 combinado, bono de guerra y bono de alimentación, apenas alcanzaría para que el trabajador pueda alimentarse. Y el objetivo de la canasta alimentaria familiar es que pueda permitir alimentar a toda la familia, que en este caso estamos hablando de una familia compuesta por 5 miembros, hasta que el Instituto, sí, Nacional de Estadística de Venezuela, bueno, modifique la cantidad de miembros. Eso obviamente no es competencia nuestra. Sí, Oscar, en este panorama de medidas que no alcanzan, en bonos que no son suficientes y la falta de disposición, digamos en este caso por parte del gobierno de llegar o incluso abrir la puerta a una posible modificación en el salario, ¿ustedes han proyectado cuánto tiempo se necesita para revertir todo el impacto que ha tenido en estos elementos básicos para las familias en Venezuela? Es decir, ¿en cuánto tiempo se podría solucionar el problema de acceder a una canasta básica y justa y un ingreso justo, teniendo en cuenta, digamos, estas situaciones económicas que hoy se viven en el país? Mira, Valentina, es una pregunta bien interesante que respondemos en nuestras exposiciones. Mira, nosotros establecimos, digo nosotros porque participé como parte del equipo técnico en la reunión tripartita, la comisión tripartita que diseñó la reforma laboral en 1998 en la presidencia del doctor Rafael Caldera. Allí establecimos por primera vez que el salario mínimo debería ajustarse cada año tomando como referencia, entre otras variables, el costo de la canasta alimentaria. Eso se estableció allí y se mantuvo hasta que el señor Chávez en el 2012 decretó una nueva ley del trabajo
eliminó esa parte referida a la canasta alimentaria y nos quedó solamente el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, que lo pueden consultar cualquiera, en donde se establece que el salario mínimo debería cubrir las necesidades básicas. Luego ya no es solamente la alimentación, sino las necesidades básicas. En consecuencia, y esa es la razón por la cual los pensionados y los sindicatos hablan de que debe cumplirse el artículo 91 de la Constitución, que establece esa referencia del salario mínimo con respecto a las necesidades básicas. ¿Cuánto cuesta el artículo 91? Pregunto yo siempre en las exposiciones. Bueno, cuesta en el mes de febrero $1,000, $1,053 con 37 centavos. La otra pregunta que hago a continuación es, ¿cuánto hay que crecer, para responder a lo que tú me estás preguntando, cuánto hay que crecer económicamente para poder llegar a tener ese aumento de salario? Bueno, Valentina, primero tendrían que darse unas condiciones mínimas para atraer inversión. Ustedes seguramente han comentado el comunicado con el que el gobierno nos sorprendió el domingo con el tema de la energía eléctrica, es decir, un país que antes incluso exportaba electricidad, ahora ni siquiera tiene electricidad para garantizar el crecimiento económico del país. En esas condiciones, mira, no menos de 5 años nos puede demorar siquiera llegar al salario necesario para cubrir la canasta alimentaria. Fíjate tú el retroceso que hemos tenido. Pero ten en cuenta este otro dato. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez decretó por primera vez el salario mínimo en 1974, hace 51 años, lo decretó en 450 bolívares de aquella época. Eso eran $104 con 65 centavos. Lo recuerdo perfectamente porque yo era office boy de la electricidad de Caracas y ganaba 480 bolívares y tenía 18 años. Así que, digamos, ganaba un poquito más, ¿no? En el dólar eran 104 con 65. En este momento, el salario mínimo es menos de $2 transcurrido más de medio siglo. Eso te da una idea del atraso que nosotros hemos tenido en materia salarial y no hay perspectivas de mejoría, mientras este elenco político se mantenga allí. Sí, Oscar, rápidamente para entender un poco, sabemos que salario mínimo menos de $2, como tú decías, obviamente nadie gana eso o nadie trabajaría por eso. Me dices que el ideal sería 1,053 o lo mínimo ideal para una persona. Pero en este momento el salario promedio, 91, por supuesto. Exacto. El salario promedio, por ejemplo, en la empresa privada, ¿usted tiene conocimiento de más o menos en cuánto está? Bueno, los propios voceros de Conindustria, que es la corporación de la industria de Venezuela, y de Fedindustria, que es la de las pequeñas empresas, dicen que, en el caso del presidente de Copindustria, que un trabajador de la industria no gana menos de $223 mensuales. Y el señor de Fedindustria ha llegado incluso a decir que, por supuesto, eso que tú dices es verdad, pero te quiero decir que yo soy testimonio de que mi pensión de vejez es de menos de $2. O sea, no es que eso no lo ganamos, no, nosotros lo ganamos los pensionados, que además contribuimos con nuestras cotizaciones desde que estamos trabajando para ello. Adicionalmente recibimos un bono de $45 que se hace no por la vía de la pensión, se hace por la vía del sistema Patria, y creo que todavía ni siquiera lo han pagado. Así que tú entenderás que lo máximo que nosotros podemos tener en este mes de febrero son $47, ¿no? De manera que yo le tomo la palabra tanto al presidente de Conindustria como a Fedindustria, porque si es verdad que en ese sector nadie gana menos de $200, y como dice el señor de Fedindustria, nadie gana menos de $200, incluso en la administración pública, lo cual no es verdad, porque un maestro lo más que puede estar ganando son $130 con 12.27, estaríamos hablando de $142 con 27 centavos, lo que exactamente gana en promedio un maestro. Pero si eso es verdad, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no ajustamos el salario mínimo a los $200 si, como dicen bien los voceros, es lo menos que gana un trabajador, tanto en la administración pública como con el sector privado? Entonces no vamos a discutir las cifras, sino que aunque no llegue exactamente ni siquiera al costo de la canasta oficial que no publican, bueno, sería un alivio, por lo menos que los pensionados podamos recibir $200 y no los $47 que estamos recibiendo en este momento. Quiero decir que efectivamente los pensionados sí recibimos 130 bolívares de pensión. Eso no es ninguna fantasía, eso es verdad. Oscar, muchísimas gracias. Gracias por atendernos en este momento y por aclararnos la situación con respecto a la canasta y todo lo que hay alrededor del salario mínimo y ese tema que es tan importante hoy para el país. Un fuerte abrazo.
No, está bien, estamos a la orden y bueno, la próxima oportunidad pues podemos garantizar previamente la presentación en imagen con mucho gusto, pero ahorita estoy aprovechando el agua que nos las quitan dentro de unos minutos. Así vivimos aquí en el socialismo. No nos queda otra. Por supuesto, no, al contrario, muchísimas gracias, Oscar, un abrazo y que se mantenga el agua entonces. Un placer. Ahí está. Seguro, gracias, a eso voy. Chao. Ahí está.